Amigos, un tema que preocupa y que está ocupando al gobierno federal es el incremento desmesurado que ha tenido la deuda, sobre todo en los gobiernos de los estados y también de los municipios. En tan solo unos cuantos años, del 2006 al 2013, esta deuda incrementó más de 130,000 millones de pesos, y de ser básicamente dos entidades federativas, el Distrito Federal y el Estado de México, los que se convertían en el foco de atención, pues hoy son ya 6 estados de la República Mexicana que están en los niveles más altos de endeudamiento. En ese sentido, el Congreso acaba de aprobar una ley que busca darle las facultades precisamente al Congreso para intervenir en casos extremos de sobreendeudamiento que tengan estas entidades federativas. Vamos a platicar del tema con Flavia Rodríguez. Ella es la directora general de A Regional. Flavia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Darío. Entonces, en muy poco tiempo se ha escalado de manera sustancial la deuda. ¿Cuánto asciende actualmente la deuda de los estados y municipios? Actualmente son 464,000 millones de pesos, más o menos. En este contexto realmente solamente hay 13 estados que están muy endeudados, y si vamos a ver, estaría concentrado realmente en 7. ¿7? Sí, en 7, sí. ¿Quiénes son esos 7 estados? Bueno, más bien 6, si dejamos. En primer lugar, el Distrito Federal, que tiene más de 60,000 millones. Le sigue Chihuahua con 40,000 millones. Pisándole ahí los talones está Veracruz con 37,000 millones. Luego seguiría Nuevo León, que tiene 34,000, y Coahuila. Coahuila un poquito más que Nuevo León, pero ahí son 34,000 millones entre cada uno. Y luego el otro, que ya está en sexto lugar, sería el Estado de México, que realmente ha mantenido en este periodo que está mencionando un estricto control de su endeudamiento. ¿A qué se debió que prácticamente en 2 sexenios o uno, los últimos, en el último prácticamente se incrementara tanto la deuda? La verdad, el problema comenzó con el 2009. Te digo con el 2009 porque todavía en 2008 el endeudamiento era de 186,000 millones, y donde comenzó a dispararse fue a partir de 2009 hasta 2013. ¿Por la crisis global? ¿Tuvo algo que ver? Tuvo que ver, precisamente por eso es que estoy muy preocupada con lo que va a venir el año que viene, porque el 2009 el detonante fue que cayeron los precios del petróleo por la crisis internacional, y las participaciones que dependen mucho, las participaciones federales dependen mucho, están atadas prácticamente a la recaudación federal participable, y de esta un buen componente eran los ingresos petroleros. Entonces el 28.4% de los ingresos petroleros entran a la recaudación federal participable. Entonces era muy importante. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el gobierno comenzó a retrasarse con comenzaron a reducirse las participaciones, precisamente porque son el 20% de esta recaudación. Esta recaudación está cayendo, estaban cayendo los impuestos, estaban cayendo los ingresos petroleros. Comenzaron a caer fuertemente, más del 15% las participaciones. Entonces, ¿qué pasó? Que los fondos de estabilización no tenían recursos suficientes para compensar esa gran caída, e incluso se hizo una bursatilización de los fondos que se tenían en el fondo de estabilización por 40,000 millones, para el fin de compensar esta caída tan brusca que tuvieron las participaciones federales, que son el principal componente de los ingresos estatales. En promedio, el 90% de sus ingresos provienen de la federación. Tenemos una nueva ley después de mucha espera. Finalmente el Senado aprobó la ley de disciplina financiera para estados y municipios. ¿Qué es lo que contiene más relevante esta ley, y efectivamente va a servir para algo, para tratar de acotar esa abultada deuda? Sí, tiene sobre todo
cambios muy importantes en el artículo 117 constitucional, que es el que regula la deuda por estados y municipios. Entonces, en ese artículo, en la fracción 8, se están incorporando muchas reglas de que ya se debían haber introducido antes, porque fueron las que dieron pie el que no estuvieran a este tipo de endeudamiento. Por ejemplo, la regulación prudencial de ahora mismo, la que está vigente todavía porque no ha entrado esta nueva ley, lo único que dice es que toda la deuda que sea contratada por estados, municipios y sus organismos debiera ser destinada totalmente a inversión productiva. No define inversión productiva, no menciona que se puede reestructurar esta deuda, que te puedes endeudar para reestructurarla, tampoco. Y algo muy importante, no dice, dice el destino que debiera tener, pero no prohíbe en absoluto que los gastos corrientes se financien con deuda. Entre los cambios que se están proponiendo están precisamente la mejora de ese artículo, incluyendo más amplio, no solamente la inversión productiva, que debe ser el destino, sino la renegociación de adeudos, que se venía haciendo a pesar de que la Constitución no lo autorizaba, ahora sí ya lo autoriza, y especifica que no deben destinarse esos fondos a gasto corriente. Otra cosa muy importante que tiene en ese artículo 117 es que ya se estipula una regulación para la deuda de corto plazo, porque la deuda de corto plazo fue la que llevó a todos estos problemas de deuda. Ya dice que tiene que ponérsele límites al endeudamiento de corto plazo que se puede contratar. Eso es lo principal que tenía que hacerse. Y regula que este endeudamiento de corto plazo no debe pagarse totalmente lo que haya en ese año, 3 meses antes de que entregue el Ejecutivo del Estado. ¿Quién va a ser el operador de esta ley? ¿Quién es el que va a aplicarla de tal suerte que se constituya pues en una especie de regulador para las finanzas de los estados y municipios? Eso como lo establece la Constitución, y la Constitución establece asimismo en ese mismo párrafo que estoy mencionando, que los congresos estatales son los que deben regular la deuda. Eso serán los congresos estatales, sobre quienes recaiga esta facultad. Ahora bien, otro problema que da, y es precisamente el inciso por el cual no se ha aprobado esta ley todavía, que da mucho problema, es que el inciso cuarto de la fracción 8 del artículo 73, que se quiere modificar de la Constitución Federal, lo quiere modificar para que la Cámara, bueno, las dos cámaras, el Congreso en sí, controle cualquier empréstito, tiene que dar su versión y reglamentación para cualquier empréstito que quieran que tenga el respaldo federal. El respaldo federal, precisamente por eso ellos quieren participar en esto, y sobre todo con estados que estén sobreendeudados. Ahí es que ese inciso tan chiquito que solamente dice eso, es lo que tiene parado esta ley, porque lo que pasa es que a quien le compete esto es realmente dentro de la regulación actual, es a la Cámara de Diputados. Y como dice que el Senado quiere meterse, intervenir. Entonces, este artículo fue el por el cual la Cámara de Diputados se lo quitó de nuevo cuando se lo mandaron aprobado. Y posiblemente también lo va a volver a vetar. Entonces va a ser un tema del cual al regreso del 2015 será muy debatible, sí. Y lo que está, digamos, en la mesa es quién va a tener ese poder y la atribución, si el Senado o los diputados. Pues muchísimas gracias, te quiero agradecer, Flavia Rodríguez, directora general de A-Regional, pues que nos vengas a echar luz sobre cuál es el estado que guardan las finanzas en los estados y los municipios.
Fue un placer, Darío, y realmente sabe que puedes contar con AS Regional en cualquier momento para cualquier información sobre precisamente las entidades federativas. Muchas gracias, te estaremos molestando más adelante. Gracias a usted, se nos acabó el tiempo. Le invito a que sigan la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.